Sección 1. Existe una tesis en los márgenes de la inteligencia militar que sugiere que la última guerra de la humanidad no se librará con misiles nucleares ni con ejércitos terrestres, sino con la percepción misma de la realidad. El campo de batalla será la mente colectiva y el arma principal será el cielo sobre nuestras cabezas. Bienvenidos al expediente más controvertido y aterrador de la conspiración moderna, el proyecto Blue Beam de la NASA. Esta no es una simple teoría sobre encubrimientos de ovnis. Es la arquitectura detallada de una operación psicológica global, una SIOP de escala planetaria diseñada para imponer un nuevo orden mundial mediante la simulación tecnológica de un evento divino o una invasión extraterrestre. La premisa es tan audaz como terrorífica. Si no puedes controlar a la población mediante la política o la economía, debes fracturar su psique colectiva, escenificando el fin de los tiempos. El origen de esta revelación nos lleva a Quebec, Canadá, a principios de la década de 1990. El protagonista es Serge Monast, un periodista de investigación y poeta, que dedicó su vida a exponer lo que él llamaba las maquinaciones del gobierno en la sombra. Para entender el contexto pedagógico de esto, debemos comprender el concepto de guerra asimétrica de cuarta generación. En este tipo de conflicto, el objetivo no es destruir las fuerzas armadas del enemigo, sino desmoralizar y manipular a su población civil hasta el punto de que acepten cualquier solución que restablezca el orden, incluso si esa solución es la esclavitud total. Monast argumentaba que las élites globales habían llegado a la conclusión de que la única forma de unificar el planeta bajo un solo mando era creando una amenaza externa tan abrumadora que hiciera que las fronteras... Sección 2. El primer paso del proyecto Blue Beam, según las filtraciones de Monast, es la reescritura forzada de la historia humana mediante la fabricación de descubrimientos arqueológicos. Esta fase es crucial para preparar el terreno psicológico de la población mundial. El objetivo es organizar terremotos artificiales en ubicaciones estratégicas del planeta, utilizando tecnologías de modificación geofísica similares a las que se atribuyen a instalaciones como HRARP en Gacona, Alaska. Estos sismos no tendrían como objetivo principal la destrucción de infraestructura, sino la revelación de supuestos artefactos y textos antiguos que contradecirían directamente las doctrinas fundamentales de las principales religiones monoteístas: el cristianismo, el islam y el judaísmo. Desde una perspectiva sociológica y pedagógica, esto se conoce como la inducción de una anomia a gran escala. La anomia es un estado de desintegración social, donde las normas y valores que guían a una comunidad se derrumban, dejando a los individuos sin una brújula moral o espiritual. Si se logra convencer a miles de millones de personas de que sus creencias más sagradas se basan en mentiras históricas, se crea un vacío existencial masivo. La gente, desesperada por encontrar... Imaginen el caos global si, simultáneamente en Jerusalén, la Meca y el Vaticano, surgieran pruebas irrefutables, fabricadas con tecnología de datación avanzada para parecer auténticas, que invalidaran siglos de teología. No se trata solo de un ataque a la religión, sino de un ataque a la identidad cultural de la especie. Este proceso de demolición controlada de la fe es el requisito previo necesario para lo que viene después. Una vez que la población mundial se encuentre en un estado de shock espiritual, desconfiando de sus antiguas escrituras y líderes, el escenario estará listo para la segunda fase. El cielo dejará de ser un vacío silencioso y se convertirá en la pantalla de cine más grande jamás concebida, donde se proyectará una nueva verdad con una potencia visual tan abrumadora que desafiará la capacidad del cerebro humano para distinguir entre la realidad y la simulación. Sección 3. La segunda fase es la más infame y visualmente espectacular del proyecto Blue Beam, el show espacial gigante. Según los teóricos de esta conspiración, esta etapa implica el uso de una vasta red de satélites en órbita terrestre baja, equipados con proyectores láser de alta potencia y sistemas de holografía avanzada, para crear simulaciones ópticas tridimensionales en la atmósfera. No estamos hablando de simples imágenes planas proyectadas sobre las nubes, como en una película antigua. Para explicar la pedagogía científica detrás de esto, debemos adentrarnos en la física de la interferometría láser y los despliegues volumétricos.
Un holograma real se crea cuando... El plan, según lo descrito por Monast, es que estas proyecciones sean adaptadas culturalmente. En las regiones predominantemente cristianas, el cielo mostraría imágenes de Jesucristo. En las zonas islámicas se vería a Mahoma. En Asia, a Buda o Krishna. La tecnología actual ya nos ha mostrado atisbos de esto, con conciertos de artistas fallecidos resucitados en el escenario mediante técnicas holográficas. Pero el Blue Beam llevaría esto a una escala estratosférica. Estas imágenes no serían estáticas, se moverían, gesticularían y parecerían interactuar con el entorno. El propósito es generar un estado de histeria colectiva y asombro religioso. Los avances en la tecnología de capa de invisibilidad militar y la manipulación de la ionosfera sugieren que los gobiernos ya poseen la capacidad de alterar las propiedades ópticas del aire. Informes desclasificados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobre proyectos de engaño visual en el campo de batalla indican que la investigación en esta área lleva décadas en desarrollo. El objetivo final de este espectáculo de luces global es la fusión de todas estas deidades proyectadas en una sola figura hacia el final del evento, el único, que introducirá la nueva religión mundial. Sin embargo, la vista es solo uno de los sentidos que serán hackeados. Para que la ilusión sea completa y la sumisión absoluta, el espectáculo visual debe ir acompañado de una banda sonora. Pero esta no será una música que escucharás con tus oídos, sino una voz que resonará directamente dentro de tu cráneo. Una tecnología que convierte la telepatía en un arma de control de masas y que constituye la tercera y más invasiva fase del proyecto. Sección 4. La tercera fase del proyecto Blue Beam representa la violación definitiva de la soberanía individual, la comunicación electrónica bidireccional y el pensamiento inducido. Si el espectáculo visual en los cielos es el cebo, esta tecnología es el anzuelo que penetra directamente en la mente de cada habitante del planeta. Según las advertencias de Serge Monast, la NASA y diversas agencias de inteligencia han perfeccionado sistemas de baja frecuencia que permiten proyectar voces y pensamientos directamente al cerebro humano, saltándose por completo el aparato auditivo. Para explicar esto de forma pedagógica, debemos adentrarnos en el efecto auditivo de microondas, también conocido como el efecto Frey, descubierto por el biólogo Alan Frey en 1961. Esta tecnología utiliza pulsos de microondas que, al ser absorbidos por los tejidos que rodean la cóclea, al modular estas ondas, pueden hacer que cada individuo escuche lo que cree que es la voz de Dios o de un guía espiritual hablándole de forma personal y privada en su propio idioma. Es el hackeo biológico total. La investigación militar en este campo ha sido documentada en proyectos como el Proyecto Pandora de la CIA en la década de 1960, que buscaba entender los efectos de las radiaciones electromagnéticas en el comportamiento humano. Robert O. Becker, un médico pionero en la investigación de bioelectricidad, advirtió en 1985 sobre los peligros de estas tecnologías para el control mental de masas. Imaginen la potencia de esta manipulación. El cielo se abre mostrando una figura divina y simultáneamente miles de millones de personas escuchan una voz interna que les ordena abandonar sus antiguas lealtades y aceptar un nuevo orden. El cerebro humano, incapaz de distinguir entre una señal externa modulada artificialmente y su propio flujo de pensamiento, aceptará la instrucción como una revelación divina propia. Este proceso destruiría la última frontera de la privacidad humana, la mente. La población, sumida en un estado de trance místico provocado tecnológicamente, no solo verá el milagro, sino que lo sentirá como una verdad absoluta en su interior. Sin embargo, esta infiltración psicológica es solo el preludio de la etapa final, un evento de caos calculado. Sección 5. La cuarta fase del proyecto Blue Beam es la culminación de la estrategia de choque y pavor, denominada por los investigadores como la manifestación sobrenatural universal. Esta etapa se divide en 3 actos de engaño masivo, diseñados para desmantelar cualquier resistencia restante.
El primer acto es la simulación de una invasión extraterrestre a escala global. Se proyectarían naves espaciales hostiles sobre las capitales más importantes del mundo, obligando a las naciones a utilizar sus arsenales nucleares contra ilusiones ópticas mientras se declara la ley marcial planetaria. El segundo acto es el simulacro del rapto o ascensión divina. Utilizando tecnología de transporte molecular o simplemente camuflaje holográfico avanzado, se escenificaría la desaparición de miles de personas, supuestamente llevadas por fuerzas celestiales, dejando al resto de la población en un estado de terror y abandono espiritual. Pedagogía del caos. La psicología de masas nos enseña que, ante un evento de amenaza existencial total, el objetivo es saturar los sentidos y la razón hasta que la sociedad civil se desintegre por completo. En medio de este apocalipsis fabricado, surgiría la solución: un líder único, un salvador global que prometa erradicar la amenaza alienígena y restaurar la paz bajo un gobierno mundial centralizado y una moneda digital universal. Este líder sería la culminación de la hibridación tecnológica y el carisma artificial. Los planes para esta unificación se remontan a las reuniones del Grupo Bilderberg y la Comisión Trilateral de 1973, donde se discutió la necesidad de una crisis global que permitiera la gobernanza supranacional. El proyecto Blue Beam no es solo una exhibición de luces, es el martillo que pretende forjar las cadenas de una esclavitud invisible. Mientras los satélites en órbita se posicionan y la infraestructura de HAARP calienta la atmósfera para la gran proyección, la única defensa es la comprensión técnica del engaño. Pero incluso con este conocimiento, queda una pregunta que acecha en las sombras. ¿Qué sucede si la tecnología falla y lo que realmente atraviesa el velo no es una proyección láser, sino algo mucho más antiguo y hambriento que ha estado esperando este momento? Sección 6. Para que el cielo se convierta en una pantalla cinematográfica de escala planetaria, el proyecto Blue Beam requiere una infraestructura tecnológica que ha sido desplegada en silencio durante los últimos 40 años bajo el manto de la exploración espacial y la defensa nacional. La pieza central de este despliegue es la red de satélites en órbita terrestre baja, o LEO, aunque al público se le informa que estas constelaciones de satélites, como las que operan empresas privadas bajo contratos con el Departamento de Defensa, tienen como fin exclusivo el Internet global y las comunicaciones. Los documentos de Serge Monast sugieren una función secundaria mucho más siniestra. Estos dispositivos estarían equipados con emisores de láser de fluoruro de deuterio y sistemas de proyección de interferometría. Para entender la pedagogía de esta tecnología, debemos visualizar la atmósfera no como un vacío transparente, sino como un fluido denso compuesto por gases, humedad y partículas en suspensión. Mediante el uso de estaciones terrestres como HAARP en Alaska o el sistema ASCAT en Noruega, los ingenieros del Blue Beam pueden calentar secciones específicas de la ionosfera, creando lentes de plasma artificial. Estas lentes actúan como amplificadores y reflectores para los haces láser enviados desde el espacio. Es la culminación del programa Iniciativa de Defensa Estratégica, popularmente conocido como Star Wars, iniciado por Ronald Reagan en 1983. Lo que se presentó como un escudo contra misiles balísticos era, en realidad, el esqueleto de un proyector global. Además de las imágenes, se requiere un medio de contraste en el aire para que los hologramas tengan cuerpo. Aquí es donde entra en juego la controvertida teoría de los chemtrails o estelas químicas. Según esta tesis, la dispersión sistemática de partículas de bario, aluminio y polímeros desecados mediante aviones cisterna no tiene como fin el control climático, sino la creación de una pantalla de proyección tridimensional en la troposfera. Estas partículas metálicas, pero el engaño visual es solo la superficie de la trampa. Mientras el mundo observa con asombro las maravillas en el cielo, una red de frecuencias invisibles comenzará a interactuar con la biología humana a nivel celular, preparando el terreno para la intrusión más profunda que nuestra especie haya experimentado jamás. El hackeo del sistema nervioso central para inducir una obediencia que ni siquiera el sujeto podrá distinguir de su propio libre albedrío.
Sección 7. La verdadera profundidad del proyecto Blue Beam se alcanza cuando la tecnología deja de ser externa y se vuelve interna, penetrando en la arquitectura misma del cerebro humano para instaurar la religión de la nueva era. Esta fase se apoya en el concepto pedagógico de la resonancia de las ondas cerebrales y el transhumanismo. El cerebro humano opera en diferentes rangos de frecuencia según su estado. Las ondas beta para la alerta, alfa para la relajación y teta para el estado de trance o sueño profundo. Las investigaciones de científicos como el Dr. Michael Persinger, creador del casco de Dios, han demostrado que la estimulación magnética transcraneal de los lóbulos temporales puede inducir experiencias místicas, visiones de deidades y una sensación de presencia sobrenatural. El proyecto Blue Beam utiliza este principio a escala global. Mediante la emisión de frecuencias ELF y WLF desde satélites y torres de telefonía, se busca sintonizar la actividad eléctrica de miles de millones de personas con un patrón específico que induzca docilidad y euforia religiosa. Esto creará lo que los sociólogos de la élite llaman una sincronicidad colectiva artificial. Cuando la voz de la IA, disfrazada de deidad, hable a través de las mentes de la población, no lo hará mediante el razonamiento lógico. El objetivo es que la persona no solo escuche a Dios, sino que sienta a Dios con una intensidad biológica irrefutable. Este es el punto donde el transhumanismo se encuentra con la teocracia tecnológica. Se especula que las recientes campañas de vacunación masiva y el desarrollo de interfaces cerebro-computadora, como los hilos neuronales de escala nanométrica, tienen como objetivo secundario convertir el cuerpo humano en un receptor más eficiente para estas señales externas. En este nuevo orden, la fe no será una cuestión de elección o cultura, sino una respuesta fisiológica programada. La nueva religión mundial no tendrá templos de piedra, sino que residirá en una red digital de conciencia colectiva, donde cada individuo será un nodo controlado por un servidor central. Serge Monast advirtió que este sistema se utilizaría para abolir todas las soberanías nacionales y disolver la estructura de la familia tradicional, reemplazándolas por una lealtad absoluta al líder único que aparecerá durante la gran proyección. Aquellos que, por alguna razón genética o psicológica, resulten inmunes a estas frecuencias. El escenario es de una desolación espiritual absoluta, un mundo donde el cielo miente, la voz interior es una simulación y la fe es un algoritmo. Pero mientras la maquinaria del Blue Beam se calienta, surge una debilidad inherente en su diseño. La naturaleza humana posee una frecuencia de base que es intrínseca a la vida misma y que, según algunos investigadores, es imposible de replicar artificialmente. Es en esta pequeña grieta de autenticidad biológica donde reside la única posibilidad de resistencia frente al apocalipsis holográfico que se avecina. Una resistencia que deberá enfrentarse no solo a las luces en el cielo, sino a la propia sombra que el proyecto intentará proyectar en el corazón de cada hombre. Sección 8. El destino de los mensajeros suele ser tan oscuro como los secretos que intentan revelar. La historia de Serge Monast no es solo la de un periodista que perdió la vida, sino la de una advertencia que fue enterrada bajo capas de ridículo y desinformación. Tras su muerte en 1996, el proyecto Blue Beam pasó de ser una filtración escandalosa a convertirse en una leyenda urbana para el gran público, mientras que en los niveles más profundos del Pentágono y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, o DARPA, la tecnología seguía evolucionando hacia una sofisticación invisible. Para comprender cómo se silencia una verdad de esta magnitud, debemos analizar la pedagogía de la desinformación estratégica. No se trata de negar la existencia de un proyecto, sino de saturar el espacio informativo con tantas versiones contradictorias y absurdas que la verdad se vuelva indistinguible de la fantasía. En la década de 2020, hemos sido testigos de un cambio sísmico en la narrativa oficial. El reconocimiento por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de los fenómenos anómalos no identificados, o UAP. Lo que antes era motivo de burla profesional,
Ahora se discute en al validar la presencia de objetos en nuestro espacio aéreo que desafían las leyes de la física, el gobierno está instalando en la psique colectiva la aceptación de una presencia superior. Es el condicionamiento previo necesario para que, cuando los proyectores satelitales se activen, la población no cuestione la fuente de la imagen, sino que reaccione según el programa de miedo o asombro preestablecido. La desaparición de Monas fue precedida por el secuestro legal de sus hijos y la erosión constante de su estabilidad económica. Un patrón de asesinato social que busca que el informante pierda toda credibilidad antes de su eliminación física. Pero los documentos que él rescató mencionaban algo aún más específico: el uso de naves espaciales de tecnología de luz que no tienen masa física, pero que pueden ser detectadas por el radar mediante la manipulación de frecuencias de microondas. Esto explicaría por qué muchos de los avistamientos modernos muestran objetos que aceleran de forma imposible o se desvanecen en el aire. No son naves de otro mundo, sino proyecciones de este. Mientras el mundo observa los cielos esperando una señal, la infraestructura de control se ha movido hacia nuestros bolsillos y nuestros hogares, vinculando el espectáculo holográfico que se avecina con el colapso controlado de la economía mundial y la instauración de una identidad Sección digital. 9. La implementación final del proyecto Bluebeam está intrínsecamente ligada al colapso del sistema financiero actual y la transición hacia una moneda digital de Banco Central, o CBDC. Según la hoja de ruta trazada por Monast, el caos generado por las apariciones divinas y la supuesta amenaza extraterrestre servirá como la cortina de humo perfecta para la demolición de la soberanía económica individual. Para explicar esto de forma pedagógica, debemos recurrir a la dialéctica hegeliana. Las pruebas de esta integración ya son visibles en la obsesión de las élites por el gran reinicio y la vigilancia biométrica. La tecnología de Bluebeam permitirá que este nuevo líder realice milagros tecnológicos en tiempo real, curando enfermedades mediante frecuencias sintonizadas o deteniendo desastres climáticos mediante la manipulación de la ionosfera, validando su divinidad ante los ojos de miles de millones. La psicología de masas nos advierte que el ser humano está programado para seguir a aquel que parece tener control sobre las fuerzas de la naturaleza. Lo que la población no verá es que tanto el desastre como el milagro provienen de la misma fuente: la red de satélites y las bases de HAARP. Esta fase de la operación busca eliminar el concepto mismo de nación-estado. Si el peligro viene del espacio o si la salvación viene de una deidad universal, las fronteras terrestres carecen de sentido. La entrega de la soberanía nacional a una entidad global será vista no como una derrota, sino como una evolución necesaria para la supervivencia de la especie. Sin embargo, para aquellos que mantienen la capacidad de análisis crítico, el Bluebeam revela una debilidad fundamental. Depende enteramente de que la población permanezca conectada a la red de frecuencias. Por ello, Sección 10. Llegamos a la fase terminal, el momento en que el proyecto Bluebeam se funde con la realidad y deja de ser una posibilidad para convertirse en nuestra prisión cotidiana. El último paso de este plan maestro es lo que Monast denominó la noche de las luces de 1000 años. En esta etapa, la simulación holográfica se vuelve permanente. El cielo ya no volverá a ser el mismo. Se utilizarán satélites de órbita geoestacionaria para mantener una presencia divina constante que vigile cada rincón del planeta. Es la instauración del panóptico divino. Pedagogía técnica. El panóptico es un concepto de diseño arquitectónico donde un solo guardia puede observar a todos los prisioneros sin que estos sepan si están siendo mirados en un momento dado, lo que los obliga a actuar como si siempre estuvieran bajo vigilancia. Bluebeam escala esto al nivel del alma. Con la tecnología de voz directamente al cerebro y las imágenes celestiales, el individuo sentirá que Dios, o el líder global, conoce sus pensamientos más íntimos. No habrá lugar para la disidencia, porque la disidencia será tratada como un fallo mental o una interferencia pecaminosa que debe ser corregida mediante pulsos electromagnéticos. La red global de satélites, que para 2026 habrá alcanzado una densidad asfixiante, actuará como un cerebro artificial envolviendo la Tierra.
Este es el verdadero significado de la nosfera tecnológica. En este punto, la distinción entre humano y máquina se borra, ya que la conciencia colectiva es dirigida por algoritmos de inteligencia artificial que gestionan la narrativa de la nueva religión mundial. El destino de la humanidad, si el Blue Beam tiene éxito, es convertirse en una colmena biológica procesando la voluntad de una élite que ha logrado simular el apocalipsis para evitar su propia caída. Monast advirtió que los preparativos para esta etapa final incluirían la creación de una falsa espiritualidad basada en el proyecto Blue Beam se presenta ante nosotros no como una simple teoría de la conspiración, sino como la advertencia definitiva sobre la fragilidad de nuestra percepción. Al analizar los pasos diseñados por Serge Monast, desde los terremotos arqueológicos hasta la invasión holográfica y el control neural, descubrimos que el verdadero objetivo no es el cielo, sino el santuario interior de la mente humana. Vivimos en una era donde la tecnología ha superado nuestra capacidad de distinguir lo natural de lo simulado, y es en esa brecha de incertidumbre donde operan los arquitectos del nuevo orden mundial. La historia de la base de Dulce nos enseñó sobre el horror biológico en las profundidades de la Tierra, pero el Blue Beam nos alerta sobre el horror tecnológico que descenderá de las alturas. Ambos son las dos caras de una misma moneda: la extracción de la libertad humana mediante el engaño. Como cronista de lo prohibido, mi deber es recordarles que el conocimiento es la única frecuencia que no puede ser interferida por satélites ni manipulada por láseres. La fe que nace de la comprensión y la conexión auténtica con el universo es invulnerable a los shows de luces de la NASA o cualquier agencia gubernamental. Mientras el mundo se prepara para un posible gran evento, nuestra tarea es mantener el discernimiento afilado y recordar que los verdaderos milagros no necesitan de presupuestos negros ni de antenas ionosféricas. El cielo puede mentir, las voces en nuestra cabeza pueden ser ecos de una IA, y los dioses pueden ser hologramas, pero la chispa de la conciencia humana, esa que se niega a ser domesticada, es real y es eterna. Mantengan la calma cuando el cielo comience a arder con imágenes imposibles. Y busquen la verdad no en las luces del firmamento, sino en el silencio que reside más allá de la interferencia. La función está por comenzar, y solo aquellos que conocen el guión podrán sobrevivir al final de la obra. Soy el cronista de lo prohibido, y esta ha sido la anatomía del engaño final. Vigilen el cielo, pero confíen solo en lo que su alma reconoce como propio.